El diablo en la discoteca. Una noche de Viernes Santo se hizo una fiesta en la discoteca más famosa de la ciudad. Dicen que en un momento determinado de la noche entró a la discoteca un joven que atraía las miradas de todas las jovencitas que estaban en el lugar. Era alto, muy bien vestido, con unos ojos algo extraños pero encantadores. Este apuesto joven se acercó a una muchacha para sacarla a bailar, y ella, encantada por su apariencia, aceptó, sin pensarlo dos veces. Mientras bailaban, él advirtió que no mirara a sus pies, ya que se sentía un poco intimidado y no era capaz de seguir el ritmo. Ella asintió con la cabeza, pero al cabo de un rato no resistió mirar a sus pies. Ella se quedó sin aliento al ver unas garras horribles y se desmayó enseguida. Todo el mundo, al ver a esta mujer tendida en el suelo, corrió a socorrerla, y el joven con el que bailaba ya había desaparecido del lugar. La muchacha cayó en un terrible estado de coma y sus padres ordenaron revisar las cámaras del lugar para identificar al hombre, que todos creían que era el culpable de su estado. Pero para sorpresa de todos, en el video de seguridad se veía claramente que la jovencita se movía sola por toda la pista de baile. El hombre no se reflejaba en la grabación. Para confirmar esta escalofriante historia, en el baño del establecimiento, en uno de los espejos decía: Viernes Santo, muerte de Cristo. Viernes Santo, yo revivo y riego sangre y temor entre los humanos. La discoteca estuvo varios días impregnada de un olor a azufre, y la joven murió después de un tiempo con unas marcas de quemaduras en la espalda. ¿Y ahora te atreverías a irte de fiesta en Viernes Santo? El baile del fantasma. Nos relata Laura. Mi historia es la siguiente. Me llamo Laura y tenía en ese tiempo 15 años. Mi familia y yo fuimos de vacaciones a la casa de una tía. Era una casa antigua, pero detrás de ella había un lago hermoso. Apenas llegamos, tiramos todo por ahí y salimos a pasear por el bosque. Mis papás iban abrazados detrás de mí. Yo me adelanté para admirar la belleza del lago. Recuerdo que nos quedamos horas charlando ahí. Al anochecer volvimos a la casa. Elegí una habitación que daba al lago. ¡Qué viva yo! Como estaba tan emocionada de las vacaciones, no podía dormir. Bajé las escaleras y encendí la luz. Me puse mis auriculares y comencé a bailar. Me encanta bailar. No puedo creer que después de lo que pasó, no puedo ni escuchar la música. Mientras bailaba, muy concentrada, comenzó a llover, pero en el momento no me di cuenta. Lo advertí cuando se hizo un resplandor en el ventanal y me acerqué a mirar. Estaba lloviendo muy fuerte. Pero eso no era lo que me llamó la atención, sino que a lo lejos pude ver una figura de alguien que se alejaba caminando muy despacio. Corriendo fui a contarles a mis papás, y ellos reían y me decían: Laura, ¿cómo puede ser? Laura, ¿por qué estás levantada? Ya es muy tarde. De lo cansada que estás, ya estás viendo cosas que no existen. Yo tenía bien claro
que no fue mi imaginación. La mañana siguiente me levanté y había una nota en la mesa que decía que mi mamá y mi papá se fueron a hacer las compras. Genial, dije. Salí a caminar a la orilla del lago escuchando mi música y comencé nuevamente a bailar. A lo largo del lago, de pronto me cansé y caí de rodillas al suelo. Al mirar a mi alrededor, quedé impactada cuando vi que a mi lado había un muchacho que apareció de la nada. Muy tranquilo me dijo: qué bien bailas. Te estaba mirando y me acerqué. No podía salir de mi asombro. Y le dije: gracias, pero ¿de dónde saliste? De por acá, me dijo. Vivo a unas cuantas casas de aquí. Ah, dije. El chico era de una tez blanca y el cabello rubio. Charlamos un rato hasta que me dijo: tengo que irme, porque se van a preocupar por mí. Me llamo Jonathan. Y se fue caminando, alejándose despacio de mí. Cuando llegué a casa decidí no contar nada porque mis papás son muy celosos. Cenamos y me fui a mi cuarto. Como siempre no tenía sueño, así que mirándome al espejo comencé a bailar. De pronto escuché una voz que decía: me encanta verte bailar. Giré y ahí no había nadie. Me asusté. Miré por la ventana a ver si veía a alguien afuera y sorprendentemente pude ver la misma figura que se alejaba lentamente, perdiéndose en el bosque. Al otro día me levanté después de no haber pegado el ojo durante toda la noche y le supliqué a mi papá que volviéramos a casa. Le conté todo lo que había pasado y me dijo que aguantara 2 días más, que él tenía que terminar algo en la casa, pero que no anduviera sola por ningún lado. Me quedé más tranquila después de hablar con mi papá. Durante esa tarde traté de no salir afuera, así que prendí el equipo de música y me dispuse a bailar. Estuve media hora bailando hasta que en un giro vi el rostro del muchacho del lago. Grité con todas mis fuerzas, pero al terminar el giro desapareció. Mi papá llegó corriendo y me abrazó, ya que no podía dejar de gritar. Mis papás pensaban que yo estaba así porque me quería regresar a casa, pero eso no era lo que en verdad pasaba. Cuando al fin logré calmar, me di cuenta de que cada vez que yo bailaba, este joven aparecía y me observaba. Entonces decidí hacer una prueba. Junté a mis papás en el comedor y me dispuse a hacerles un baile, para que vieran lo que yo veía. Encendí el equipo y con mucho miedo comencé a bailar, despacio y mirando a todos para ver si aparecía. Durante la primera mitad estaba todo bien y me sentía tan tranquila con ellos ahí. Pero no me duró mucho, cuando de repente miré el sillón donde estaban ellos sentados y en medio de los dos la figura del muchacho. Me quedé paralizada y mis padres me decían: ¿qué pasa, Laura? Una lágrima rodó por mi mejilla al ver que estaba ahí, observándome, y solo yo lo veía. De pronto no recordé más nada, porque según me contaron mis papás, me desmayé. Cuando desperté estaba en mi casa, rodeada de mis amigos y mi familia cuidándome. Hoy tengo 18 años y jamás volví a bailar. Nadie sabe el por qué. No quiero volver a ver a ese muchacho que admiraba tanto mi baile, que aun siendo un fantasma se había enamorado de mí
Tengo por seguro que esté donde esté, si comienzo a bailar, él aparecerá. Un demonio con alas. Todo ocurrió cuando la chica, a quien llamaremos Nuria, a sus 15 años recién cumplidos, decidió ir a pasar la noche del viernes a la casa de campo de uno de sus mejores amigos, tal y como solía hacer todos los fines de semana. Aquella casa estaba a unos cuantos kilómetros del pueblo más cercano, por lo que los amigos que tenían que ir en motocicleta hasta ahí tenían que atravesar todo el pueblo de donde vivían. Seguidamente, algunas carreteras secundarias y caminos rurales. Nuria cuenta que en esas carreteras eran algo complicadas. No están asfaltadas debidamente y por la noche era difícil conducir por ahí, ya que no estaban bien iluminadas. Además, las montañas estaban muy cerca y el lugar solía verse invadido por pequeños animales que solían cruzar por los caminos y las carreteras. Zorros, conejos, jabalíes y otros animales. Nuria afirma que tenía miedo de ir en su moto por ahí, porque nunca sabía cuándo podría tropezar con algún animal y atropellarlo sin querer. Ella siempre recorría aquellos caminos acompañada por un par de amigos. Cada uno de ellos tenía su propia motocicleta y solían conducir en grupo por aquellas peligrosas carreteras. Alguna vez habían tenido complicaciones por culpa del mal estado del camino o la poca visibilidad. Y aunque habían sido solo unos pequeños sustos, ahora ellos intentaban cuidarse de no ir a solas por ahí. Así si ocurría algo inesperado, podrían echarse la mano unos a otros. Pero aquella noche iba a ser diferente para la muchacha. El día había sido fantástico y se estaban divirtiendo a lo grande. El grupo de amigos solía pasar el tiempo en una pequeña casa de madera prefabricada que el padre de uno de ellos había construido en su terreno, para que los muchachos pudieran estar tranquilos. Por lo general, todos solían quedarse a dormir los viernes, pero la madre de Nuria nunca había sido muy partidaria de esto, y aquel día, por alguna razón, no estaba dispuesta a permitir que su hija pasase toda la noche afuera. Serían las 12:30 de la noche cuando la muchacha tuvo que despedirse de sus amigos para iniciar la marcha hasta su casa, muy a su pesar, ya que no le gustaba tener que volver a solas por aquellos caminos. Según nos cuenta Nuria, el cielo estaba rojo aquella noche, y aunque faltaban pocas semanas para que fuera verano, todavía podía sentir una brisa helada que la hacía temblar de frío cuando iba en la motocicleta. El camino, sin embargo, había estado bastante tranquilo aquella vez, sin ningún animal inesperado cruzándose por delante del vehículo, sin piedras puestos de mala fe en el camino y sin ningún otro coche que se hubiera cruzado por la carretera. Ya faltaba poco para abandonar por fin aquellos caminos y llegar hasta el pueblo, cuando la muchacha tuvo que reducir la velocidad a causa de algo que acababa de escuchar, algo que la sorprendió, a la par que la dejó totalmente confundida. Al principio el ruido del motor no la dejaba escuchar demasiado bien, pero ella creyó reconocer casi al instante el fuerte ruido de uno de los aleteos a su alrededor. Miró a un lado y luego al otro, pero la oscuridad no la dejaba ver más allá de unos cuantos metros. No pude ubicar el lugar del que inexplicablemente no podía ubicar, el lugar del que provenía aquel fuerte ruido. Pero entonces alzó la vista y lo vio.
algo terrible, inexplicable. La aterró casi de manera instantánea, provocando que por un momento frenase su motocicleta en seco, hasta el punto de detenerse en medio de aquel oscuro camino de la montaña. Era una silueta enorme, oscura, que Nuria solo pudo relacionar rápidamente con la de una persona, o al menos algo que tenía la forma humanoide. Podía observarse claramente que tenía 2 piernas, 2 brazos, pero lo más aterrador e imponente eran aquellas 2 enormes alas, que se movía con fuerza provocando aquel arrebatador estruendo. Nuria comenta en su correo que jamás pudo olvidar ese terrible sonido y que a veces todavía escucha con sus pensamientos. No supo por qué, pero cuando lo vio, no pudo evitar sentir un súbito ataque de pánico. Nuria no solía ser una persona asustadiza. De hecho, siempre intentaba buscar una explicación lógica para este tipo de cosas. Como por ejemplo, que aquello podría ser un animal, un búho o un águila. Aves que habitan por aquella zona. Pero ella ya había visto varias veces a estos animales y ni remotamente se parecían a lo que estaba viendo ahí, en lo alto de aquel cielo rojizo. Las águilas podían ser peligrosas y los búhos, pero jamás había sentido aquel intenso terror al encontrarse con aquellos animales. Sin embargo, en esta ocasión el miedo estaba apoderándose de ella. Por un momento sintió que si aquella cosa volteaba a mirarla, pasaría algo terrible. No supo por qué, pero se sintió totalmente prendada a él, que por suerte todavía estaba lejos de ella, sobrevolando lo que seguramente sería el pueblo al que intentaba llegar. Estaba muy asustada, pero lo más perturbador de todo aquello no era el hecho de tener algo así sobre su cabeza, revoloteando sin cesar. Lo más perturbador era no tener ni la más remota idea de por qué su instinto más profundo y primitivo la estaba alertando de este modo, anunciándole con una total claridad que corría peligro. Nuria pensó que ahí en medio del camino, totalmente a oscuras y sin ningún modo de comunicarse, en aquella época no existían los smartphones. Y tal como conocemos ahora, hacerse con un teléfono móvil no era tan sencillo como hoy en día. No era una buena opción, así que decidió salir de ahí a toda velocidad en dirección al pueblo, ignorando las señales de tránsito y todo lo que había a su alrededor. Sabía que haciendo aquello se acercaría más a esa cosa, pero también era su única forma de llegar a casa lo antes posible. Cuando más se acercaba, más fuerte sentía el revoloteo de aquellas terribles alas. En ningún momento volvió a mirar hacia arriba. No podía hacerlo. Estaba demasiado aterrorizada como para volver a cometer el mismo error. Y si al mirar de nuevo se daba cuenta de que el ser había volteado a verla, la sola idea la estaba aterrando. La chica jamás había conducido su motocicleta tan rápido como aquella terrible noche, poniendo en peligro incluso su propia vida. Ignoró las señales, semáforos y buscó el modo más rápido de ponerse a salvo, aunque aquello pudiera suponer la posibilidad de meterse en líos por conducir de ese modo tan irresponsable.
pero por desgracia para ella no se cruzó con nadie. Aquella noche de viernes, ni un coche de policía haciendo su ronda, ni un solo vecino volviendo a casa, ni un solo grupo de jóvenes divirtiéndose. El pueblo estaba en silencio y Nuria solo podía escuchar aquel fuerte aleteo aún por encima del ruido de su motocicleta. Cuando llegó a su casa, sus padres estaban todavía despiertos, esperándola. Ellos habían querido asegurarse de que la muchacha hubiera llegado bien y a la hora establecida, pero no esperaron encontrar a su hija en aquel terrible estado de nervios. Ella estaba aterrorizada, con el rostro desencajado por el pánico y sollozando, intentando explicarles a ambos lo que había visto durante la vuelta a casa. En otra situación, sus padres jamás le hubieran creído tal historia de horror. Pero aquella vez era muy diferente. Ellos jamás habían visto a su hija de esa manera. Su rostro reflejaba el más puro pánico. Tan aterrorizada estaba su hija que todo lo que les estaba contando, ellos sabían que era verdad. Y a los dos no les quedó más remedio que creerle y asustarse también, llegando a pensar incluso que ese extraño ser podría volver y llevársela. Nuria aún recuerda cómo su padre bajó todas las persianas del ático en la que vivían por aquel entonces, intentando que su hija se sintiera algo más segura y que se tranquilizara. Su madre siempre le dijo a Nuria que aquello que había visto no era de esta dimensión, sino más bien un demonio con alas, que jamás debió estar aquí. La muchacha pasó bastante tiempo asustada y nos cuenta que aún hoy en día todavía siente escalofríos al recordar aquella verdadera historia de terror. Muchas veces se despierta a mitad de la noche, recordando aquel fuerte e incesante revoloteo, y se siente aliviada al no tener que pasar más por aquellas oscuras carreteras, ya que al día de hoy ya no vive por ahí. Nuria también nos cuenta con tristeza que después de aquella vivencia de terror ya no volvió a la casa de su amigo y poco a poco terminó distanciándose de ellos.